evidencia de esto, y no solo la evidencia, sino pues para que podamos repasar si en algún momento lo necesitamos, ¿cierto? Hemos transitado por el caso, hemos hablado de lo que significa un caso y de su diferencia con otros métodos y con otras formas de investigación. Hemos hablado de las potencialidades del caso, hemos abordado asuntos que tienen que ver con el caso y los dilemas que viven los maestros dentro de las aulas de clase. Es decir, todos nos vemos continuamente frente a un sinnúmero de situaciones que hacen que reflexionemos o que nos pensemos o que simplemente eh, el quehacer pedagógico se nos trastoque un poco o nos duela un poco, pues porque a veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas que pasan dentro de las aulas de clase y hasta por fuera de ellas, con la comunidad, con los directivos académicos, con las instituciones, con la normatividad. Es decir, todos tenemos como una serie de encontrones y de dificultades que permean nuestros asuntos docentes. Y esos asuntos que permean la profesionalidad docente no es propia de Colombia, no es propia de Bolivia, es una condición que se da en cualquiera de los escenarios pedagógicos. Yo creo que pues, Finlandia, que es un ejemplo para muchos de nosotros y que nos hablan mucho de lo exitosos que son, pues creo que también deben tener muchos dilemas en los cuales pues no se sientan cómodos o tengan como esas disrupciones con el quehacer profesional, ¿sí? A lo que voy es que la casuística hace parte de nuestro transitar por las instituciones de educación. Escribir los casos hace parte pues como de ese desahogo también personal, de esa forma de llevar un caso, una situación a otro nivel experiencial. Es decir, es poner el caso, es contar una situación y es permitir que con ese caso que puede haber sido muy particular para mí o que pudo haberme generado tanto dolor en algún momento, pueda hacer uso o puede ser usado como una herramienta pedagógica para la toma de decisiones, para la gestión de aprendizajes y para otro montón de cosas que acontecen, ¿sí? Hoy vamos a hablar entonces de manera muy rápida sobre el caso de enseñanza como un dispositivo pedagógico. Para eh, algunos de ustedes tiene alguna idea, y lo pregunto de verdad con toda la ingenuidad del mundo, yo no tengo muy claro qué significa dispositivo pedagógico. Pero ¿alguno de ustedes podría darme una definición de dispositivo pedagógico? ¿Qué significa esa palabra o qué creen que significa esa palabra cuando hablamos del caso de enseñanza como dispositivo pedagógico? A ver, ¿quién se anima de manera voluntaria y autónoma? Dice Miriam, ¿qué dice Mariel? ¿Qué creen que es un dispositivo pedagógico? ¿O cómo comprenden ustedes en Bolivia este término? Buenos días. Buenos días, Ana. Bueno, yo creo que un dispositivo pedagógico se entiende como una herramienta que nos puede ayudar en diferentes maneras dentro de la educación o dentro del trabajo que estamos Ajá. desarrollando. Es el inicio de, del- para poder desarrollar alguna actividad, algún trabajo, em, o de hecho el complemento que necesitamos para lo que estamos haciendo. Perfecto, un complemento. ¿Y qué dispositivos pedagógicos existen allá, Anita? Como que es como un dispositivo pedagógico, como, ¿cuál podría ser un ejemplo? ¿Cuál podría ser un ejemplo?
Dale, Juana. Buenos días, licenciada. Bueno, un dispositivo pedagógico yo lo entiendo como que es un conjunto de herramientas y métodos que se usan para enseñar y aprender. Ajá. Esto incluye los materiales, por ejemplo, como libros, videos, juegos, también estrategias como formas de enseñar, como trabajar en equipos, en grupos o hacer proyectos. También podría ser la tecnología, como usar computadoras, aplicaciones educativas, ¿no? Y el espacio también, el lugar donde se aprende, ya sea en aula o ya sea en línea, de manera virtual, ¿no? Y también considero que estaría en este grupo las evaluaciones, porque es una forma de medir cuánto uno ha aprendido, ¿no? Y eso sería, licenciada. Regáleme un segundo que hay una sala que no ha podido abrir. ¿Podrías ingresar a este Zoom con este correo y esta contraseña? No, pero tienes que ser desde tu computador. Muy bien. Sí, un dispositivo tiene que ver con todas esas formas, con todas esas condiciones que se generan o con todos esos elementos o herramientas que permiten llevar a feliz término un propósito pedagógico. Nosotros en Colombia tenemos a veces esa dificultad y es que confundimos mucho la didáctica con el asunto de la pedagogía, ¿cierto? Eh, dispositivo, algo virtual, ok. El dispositivo tiene que ver más con esas herramientas que nos permiten y nos generan esas conexiones entre unos y los otros y que se convierten como en una forma también de impulsar esos objetivos, esos propósitos que tenemos frente a los asuntos de la enseñanza. Y en este módulo, pues hemos partido o queremos decirles o manifestarles inicialmente que los casos son dispositivos pedagógicos, es decir, no solo sirven, todo eso que yo les mencionaba ahora, como una herramienta para nosotros poner en el contexto, comunicar una situación que nos ha generado alguna dificultad, alguna preocupación, que nos ha impedido tal vez el pleno desarrollo de nuestra profesionalidad, sino que también nos sirve como un insumo, como un instrumento para llevar a clase. Y por qué no, y que sería muy interesante, trabajar con el caso un poco, muchos de los temas que nosotros tenemos dentro de nuestras aulas de clase, ¿cierto? Yo podría con un caso pedagógico trabajar la ética, podría con un caso pedagógico trabajar un tema muy, muy, muy bodrio, pues muy aburrido, muy denso, tal vez donde se tenga que tomar una decisión. Yo podría trabajar asuntos relacionales, asuntos de la persona, ¿cierto? Es decir, yo con el caso puedo trabajar un sinnúmero de cosas dentro de una institución educativa. Y no solo a la luz de los estudiantes, también lo puedo trabajar con los docentes, es decir, yo puedo con los profes hacer una capacitación y tomar uno de esos casos que me parece muy poderoso con el que podamos entender o tomar decisiones o reflexionar respecto a la comunicación que debería existir dentro de las maestros y directivos docentes. A partir de una buena situación y reflexionar respecto a cuáles son esas apuestas y qué deberíamos hacer para garantizar que la comunicación entre las instituciones o en las instituciones pues fluya de la manera adecuada. Entonces aquí en este punto vamos a ver el caso como un dispositivo de aprendizaje, ¿cierto? Tenemos digamos que algunas ventajas que nos van a permitir esto. Dice que estudiar o el estudio de caso en el aprendizaje, ¿cierto? Permite poner la acción sobre la teoría. El éxito de un docente se basa más en la aplicación práctica que en el conocimiento teórico.
Los casos permiten a los estudiantes tomar decisiones y explorar alternativas sin necesidad de desmantelar por completo las estructuras del conocimiento. Análisis profundo. Mientras los libros de texto proporcionan normas y estándares, los casos brindan a los estudiantes la oportunidad de analizar situaciones, descubrir factores claves y tomar decisiones basadas en el contexto específico. Autodeterminación. Los casos permiten a los estudiantes tomar decisiones de manera autónoma, perfeccionando sus habilidades a través de la práctica en lugar de seguir respuestas predefinidas. Es decir, lo que estamos diciendo aquí no es el caso, ¿cierto? No es el caso, no es en los estudiantes en función de la aulita de clase, sino los estudiantes, es decir, quienes estén haciendo parte de cualquier ejercicio de toma de decisiones, de reflexión, a partir de un caso de estudio o de un caso de enseñanza. ¿Listo? Es decir, estudiantes podemos ser todos. Exposición a múltiples situaciones. El conocimiento es contingente, su aplicación varía según el contexto. Los casos ofrecen situaciones diversas que desarrollan habilidades amplias y aplicables en diferentes escenarios. Creatividad. A diferencia de los principios generales de los libros de texto, los casos ofrecen un espacio para la creatividad, fomentando las soluciones innovadoras ante problemas reales. Lectura cuidadosa. La lectura de casos incentiva a los estudiantes a prestar atención a detalles importantes que podrían pasar desapercibidos en un enfoque superficial. Es decir, a veces el chisme y la cosa es tan interesante, tan rica, que uno quiere entender más y qué pasó y cómo pasó, y entonces esto conecta conmigo y entonces aquí es lo que debo hacer. Esas son muchas de las ventajas pues, que tiene el caso, que de verdad que a mi juicio, y yo que di clases solo con casos, es decir, yo empiezo la clase con un caso, el curso, ni siquiera una clase, empiezo el curso con un caso, y ese caso me sirve para toda la clase, porque en cada una de las unidades de la clase, yo le voy preguntando a mis estudiantes, listo, entonces usted qué le propondría a esto, listo, entonces usted cómo resolvería esto, listo, entonces usted qué haría en esta situación. Y empezamos, entonces en una unidad o en una primera entrega, los estudiantes hacen una entrega de una partecita del caso, luego nace otra partecita de las alternativas de solución, analizan el caso y luego nos devolvemos y luego miramos, es que nos faltó esto, entonces aquí hay conflictos de intereses. Y eso permite definitivamente que los estudiantes vivan muy conectados con el curso, porque mira que no están aprendiendo la teoría, están aplicando la teoría. Es decir, están tomando la teoría para entender situaciones de la vida real. Es que estas son situaciones de la vida real. Lo que ustedes exponen en esos casos son cosas que les han pasado a ustedes y que valen la pena reflexionarlas. ¿Sí? Yo parezco una vendedora de casos. Y razonamiento lógico y comunicación efectiva, el análisis de casos fomenta el pensamiento lógico y la habilidad de comunicar de manera coherente y eficaz, tanto oral como por escrito, convirtiendo este método en una forma efectiva de aprendizaje. Cuando vamos a la parte práctica y los estudiantes tienen que dar cuenta de ese caso que se leyeron, de cuáles son las alternativas de decisión, de cómo administrarlo, cómo tomarlo, pues eso es súper valioso porque los estudiantes desarrollan otras habilidades, la capacidad de sintetizar la idea. Bueno, resúmame el problema de ese caso en 2 frases, ¿cierto? O dramaticen ustedes ese caso, o hagan no sé qué con el caso. Es decir, una cantidad de cosas que pasan con estos asuntos de la casuística que facilitan y mejoran y dan oportunidad al proceso. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ustedes son libres de interrumpirme cuantas veces consideren. Lorena, buenos días. Buenos Soy María días. Jesús. Como le expliqué, estoy en un taller acá con Marta en la jornada lasallista y he salido rapidito porque le mandé mi trabajo y usted me indica que hay 2 puntos para corregir. Sí, revisando se me había pasado el punto 2, el que usted indica que no lo mira, ¿no? Pero lo Ajá. voy a corregir. Eh, ¿Qué le parece mi trabajo? No sé, o algo falta. Ahorita Eso quiero, quisiera ahorita, saber.
yo sé que andas ahí ocupadita, quiero abordar un poquito esto para que nos quede como la teoría resuelta en función de comprender y que cuando ustedes tengan que decir, vaya, yo publiqué un caso, tengan claridad sobre por qué es tan importante ello. Y ahorita en la segunda parte pasamos a trabajar con los casos. Ah, ok, ¿Listo? entonces voy a esperar en silencio. Vale, Ya, no te muchas gracias, preocupes, Lorena. a ti. Listo, ¿qué hacemos con un caso en el aula? Entonces nos encontramos, yo creo que les compartí un caso estos días. Yo creo que les compartí a todos en el Congreso. Les compartí un caso que se llamaba Santiago Carreño. ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Les voy a compartir acá. Aquí tenemos el caso de Santiago Carreño. Ahí lo están viendo, sí. Dice, este es un caso de Harvard. En lo que a mí concierne, usted es un hijo de madre, ¿cierto? Esta palabra en Colombia es una grosería, ¿ya también? ¿Sí? Sí, bastante. Ok, ok. O sea, groseramente estamos muy iguales. En lo que a mí concierne, usted es un hijo de tantas, vociferaba Roberto Arias, quien hasta ese momento había sido modelo de disciplina, consideración y modelación en nuestra clase. La cara congestionada y una mirada llena de ira, Roberto parecía arrojarle sus palabras al profesor Bejarano. La clase esperaba la respuesta del profesor Bejarano al insulto de Arias. El curso de comportamiento organizacional. Estos contextos. Comportamiento organizacional, o SEO, como era conocido, era un curso obligatorio del primer año de estudios de la Escuela de Posgrados en Administración de la Universidad de Santa Inés. Comportamiento organizacional trataba los problemas humanos de la administración, era uno de los módulos de clase más cortos del programa de maestría de 2 años y le había sido asignados tan solo 3 sesiones en lugar de 50 clases habituales. Las clases de comportamiento organizacional tenían un lugar durante el segundo semestre del programa, de manera que los profesores de comportamiento organizacional y aquellos que dictaban el curso de negocios y gobierno recibían grupos que ya habían trabajado juntos durante varios meses y habían estructurado una organización social y normas de discusión. Por lo general, los casos de comportamiento organizacional incluían solo una modesta cantidad de datos cuantitativos. El profesor Bejarano consideraba que para muchos estudiantes estos cursos representaban un alivio necesario y esperado después de los cursos donde machacaban números, es como administración financiera y operaciones. Eh, Tomarlo en pantalla, supongo. Aún así, quienes estaban conscientes de que algunos alumnos pensaban que comportamiento organizacional no era un curso real e importante, de que curso real e importante la maestría. Parecían considerar que había demasiados sentimientos o hechos contundentes como para tomarse al comportamiento organizacional en serio. Y sabía que algunos de sus colegas tenían problemas disciplinarios con sus cursos. Ese caso que yo se los mandé por el WhatsApp de todo el grupo del Congreso, ¿cierto? Permite, y voy a volver a las diapositivas, ¿cierto? Que uno reconozca esto, ¿cierto? Que uno dice, bueno, ¿qué hago con este caso? Yo llevo ese caso al aula y es muy interesante y quiero con eso trabajar lo ético, un estudiante que insulta a un profesor, ¿qué hago? Lo primero es que lo preparo. Yo selecciono muy bien el caso que considere que puede ser útil para mi núcleo, para mi clase, para mi materia, para mi asignatura. No puedo usar un caso por usarlo, debo hacer primero una inspección, una veeduría, una curaduría del caso que voy a proponer. Y es muy importante que antes de llevar el caso al aula, el profesor lo haya leído muy bien,
porque si el caso no ha sido leído, no ha sido trabajado por el profe inicialmente, es posible que se pierdan algunas preguntas que pueden hacer sus estudiantes. Esto es una selección adecuada del caso. Lo segundo es plantear unas preguntas detonantes. Hablar de preguntas detonantes es muy confuso a veces, porque nosotros en nuestra cotidianidad estamos acostumbrados a hacer preguntas sencillas, ¿cierto? Preguntas descriptivas que se resuelven a veces de manera muy fácil, ¿cierto? ¿Qué desayunaste hoy? Es una pregunta muy sencilla, pero preguntar cuál es el impacto que tiene el desayuno en, no sé, en el manejo del estrés que una persona pueda tener a lo largo del día, puede ser una pregunta un poco más construida, ¿cierto? Un poco más fuerte que permita detonar algunas reflexiones en otro. Entonces, parte de lo que se busca con las preguntas detonantes es que haya una reflexión previa antes del caso. Yo generalmente en preguntas detonantes utilizo mucho como cosas del mismo curso, ¿cierto? Porque la gobernanza en las organizaciones es tan importante, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene gobernar de manera adecuada una organización para mantener o para que esa organización sea sostenible? Sí, esas preguntas detonantes son las preguntas inicialmente reflexivas que se le plantean a los estudiantes, pero uno como profesor sabe que en esas preguntas no va a encontrar respuestas muy profundas porque apenas está empezando con el desarrollo del proceso. Es decir, todavía tal vez no ha visto contenido, tal vez no ha analizado cosas. Entonces los estudiantes pueden explorar respuestas. A veces no tienen unas respuestas muy precisas, muy de satisfacción de cara al docente, pero pues ya reflexionarlos y preguntarles ya vale la pena, ¿cierto? Porque la ética es importante, cuál es el sentido de la ética en las instituciones de educación, eh, eh, de, de qué manera una mala relación entre directivos docentes afecta la calidad eh, o el desempeño académico de la escuela. Es decir, son preguntas que permiten detonar y permiten hacer una reflexión. ¿Qué hacemos con estas preguntas detonantes, cierto? Nosotros elegimos el caso y ya sabemos qué caso le vamos a dar. Yo primero pongo las preguntas detonantes y dejo que la gente explore las respuestas. Y luego ya, y si les pongo a que lean el caso, no les digo si las respuestas están buenas o malas, porque no es el propósito del caso, pero exploramos esas respuestas y exploramos el caso y vamos, en la medida en que vayamos entendiendo el caso, dándole solución o tal vez entendiendo un poco más la profundidad de la pregunta. ¿Listo? Respecto a la conducción, es ya el momento en el que yo estoy frente al aula de clase y estoy con el caso, los estudiantes ya han preparado el caso, ya lo han leído, ¿cierto? Y empezamos todo ese tránsito de entender un poco más esos asuntos. Entonces, listo. Ya leyeron el caso o se hace la lectura y si es un caso muy cortico, muy sucinto, pero la idea es que el caso vaya leído con mucha anterioridad. Vamos a identificar los elementos claves de ese caso, ¿cierto? ¿Cuáles son esos puntos claves? Buenos días. Esos puntos claves de ese caso, cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Y en los puntos claves puede estar, hay que identificar los hechos, hay que identificar cuál es el problema principal, cómo ese problema se relaciona con otros subproblemas, quiénes eran los protagonistas, en qué contexto se dio el caso, ¿sí? Ojo, estoy hablando del caso como dispositivo pedagógico. Yo espero estar siendo clara para que no nos vayamos a confundir. Luego viene el asunto de la discusión y es, bueno, hablemos sobre las perspectivas que hay alrededor del caso, usted que interpretó, el otro que dice, tararara. Viene un proceso de valoración, tal vez de aterrizaje, donde el profe le dice, mira, ¿qué tal si lo vemos por este lado? ¿Qué tal si vemos esto? ¿Qué tal si pensamos en la teoría Y, en la teoría Z, para entender un poco más? Y aparece la reflexión, que ya es esos elementos que dicen, bueno, ¿qué aprendimos de este proceso? ¿Cierto? Y que de esto puede ser una práctica significativa para la vida. Ahorita vamos a detallar más este punto de la conducción. Resulta que Harvard tiene un método que se llama método pizarrón. Ese método pizarrón es una técnica
que utilizan allá en Harvard para la enseñanza del método de casos, ¿cierto? Ese método es el diseño casi de una estructura de discusión en clase, y esa estructura se da a partir de unos componentes, ¿cierto? Harvard plantea pues que en el caso tiene que haber una lectura individual, una lectura introspectiva de esos asuntos, pero que rápidamente se tiene que ir extendiendo lo colectivo, ¿cierto? Para que ese trabajo en grupo, ese trabajo de toda la clase, pues permita realmente hacer una reflexión sobre el aprendizaje, se cumpla el propósito o el motivo por el que estamos ahí. Listo. Entonces, si vemos la gráfica, por ejemplo, que acá tenemos, vemos que hay un proceso de aprendizaje, una barra de aprendizaje que está relacionado con cómo reflexiono, cómo introyecto y cómo tomo decisiones a partir de este caso, y un asunto es el tiempo. Cómo se manifiesta el tiempo en ese proceso de aprendizaje. Por eso les decía, yo puedo tener un caso en toda una materia que me dura 2 meses. Se va dando esto, preparación individual, trabajo en equipo, trabajo en grupo, nos devolvemos y esto ocurre continuamente y al final hay unos resultados que se traducen en la competencia, en que el estudiante realmente desarrolla la competencia a partir de la casuística. Si quieren leer más sobre fases del método de casos, pues acá tenemos referencias que les entregaremos a ustedes. Muy bien. Más o menos este es un método pizarrón, ¿cierto? Estamos ya entregamos el caso a los estudiantes, ya los leyeron, ya planteamos las preguntas detonantes y ahorita nos vamos entonces a identificar el problema. A ver, estudiantes, ¿qué problema identificaron aquí? ¿Listo? Entonces, el problema que han identificado los estudiantes. Ellos pueden salir al pizarrón, se puede hacer presencial o se puede hacer virtual en Padlet, en cualquiera de estas herramientas que tenemos nosotros. Entonces salga, escriba cuál es el problema para usted. Yo lo hago generalmente individual. Salga, cada uno va a poner el problema en posit, en cositas que nos permitan regálenme un segundo. Un segundo. Parece que algunos están viniendo para esta sala porque como que no han iniciado el resto. Estaba aquí muy entretenida contándoles. Muy bien, entonces estábamos hablando del método Pizarrón. Para los que están llegando en este momento, hemos transitado un poco por el método como dispositivo pedagógico, ¿cierto? Haciendo alusión a que definitivamente pues es una herramienta que permite y que potencia capacidades en los individuos. ¿Listo? Estábamos justamente en ello, hablando sobre el método Pizarrón, que es uno de los métodos propuestos por Harvard y que nos permite y nos ayuda con el desarrollo del caso dentro del salón de clase, dentro de las instituciones educativas. Entonces les estaba mencionando yo que primero pues yo les hago las preguntas detonantes, es previo a entregarles la lectura del caso, y hablamos también de que era una pregunta detonante y cómo se construyó una pregunta detonante, ¿cierto? Pues realmente tiene que detonar algo, no puede ser una pregunta descriptiva, no es si a usted le parece bien o mal, cómo le parece el caso, no son preguntas opinativas, porque podemos quedarnos en esas preguntas que no favorecen para nada el proceso. Cuando ya han leído el caso, que pueden leerlo
antes de o pueden leerlo después de, ¿cierto? Es decir, cuando han leído el caso, ahorita hablábamos de que es interesante entregar el caso mucho antes del desarrollo del método Pizarrón para que los estudiantes lo lean, para que los estudiantes lo lleven preparado, lo lleven subrayado, lo lleven pues un poquito más trabajado. Ahí sí pasamos a este método. Algunos profes y algunos casos pues pueden ser usados de manera más rápida, más light tal vez dentro del aula de clase. Cuando son métodos más complejos, yo sí espero como que los estudiantes lleguen con ellos leídos, ¿no? Pero pues hay grupos, yo tengo unos estudiantes de preescolar y entonces yo no tengo un caso pues tan complejo como los que hemos visto aquí, sino que es un casito, una descripción de una situación del aula de clase, ¿cierto? ¿Qué pasa si una maestra le golpea a uno de los niños? ¿Cuál es qué sentirían ustedes si ven una maestra golpeando a un niño? Eso puede ser un caso muy interesante, pues partimos ahí de la base de la casuística para trabajar ese tema con los niños de jardín o de preescolar o de transición, ¿cierto? Y podríamos encontrar allá algunas reflexiones. Miren que ahí el caso es una frase, no es realmente un proceso gigante, no es realmente un proceso tan consolidado como el que nosotros sí estamos creando, ¿sí? Luego, después de que identifiquen la identificación del problema, yo les decía que yo les pido a cada uno y generalmente llevo post-it, llevo herramientas y le digo a cada uno, ponga aquí usted qué problema identificó y si vieran algo particular y es que todos identifican problemas diferentes. Uno a veces cree que es el mismo problema, pero no, cuando lleva esto al aula, todo el mundo identifica un problema, el otro identificó otro y uno es como, wow, ¿qué nota? Porque yo no había visto ese problema. A mí me pasa como profe, y yo, uy, yo no había visto ese problema tan bacano que está identificando Miriam. Dale, Miriam. Sí, licenciada, es que como se había pasado a la otra diapositiva, pensé que ya habíamos terminado esta y me parecía inconclusa todavía, ¿no? Porque no la habíamos terminado. Entonces decía que no pare rápido. No pase. Una pregunta, licenciada. Cuando dice, ya bueno, sí, es cierto, me parece muy bonito la pregunta detonante porque hay que partir de algo y algo que llame la atención a todos, me parece lindo. Identificación del problema, bueno, que yo ya, como dice, esa lectura introspectiva que ellos pueden realizar para identificar el problema, ¿no? Seguramente va a haber una lluvia de ideas, ¿no? Y habría que apuntar esa lluvia de ideas sobre el caso. Luego, opciones o alternativas. Esto es... eh, tienen que dar solución al problema, ya, y esta solución sería ya fuera del caso, ¿no? Porque puede ser, como nos habían indicado anteriormente, que los casos no siempre tienen un final feliz o no siempre tienen un final, ¿no ve? Entonces puede ser que un caso solamente sea descrito, pero como no tiene un final, podrían tener o bueno, tendría que haber soluciones. Esa es mi pregunta, esa es mi Miren, interrogante. excelente pregunta. Una cosa es el caso en la escritura. Cuando yo escribo el caso, yo no le doy solución. Voy a devolverme aquí para el caso de Santiago Carreño, ¿sí? Para el caso de Santiago Carreño, un minutico. Que si al que no tenga este caso, que es muy bueno para trabajar en clase, ahorita se los compartimos, pero ya se los había compartido por el grupo general. Sí, este estudiante que insulta al profesor y aquí narran la historia y dan cuenta y dicen qué pasó y los otros cómo reaccionaron, no sé qué, este caso no tiene una respuesta, ¿cierto? Escasamente había terminado cuando Roberto Arias rompió. Si usted quiere saberlo, le diré lo que pienso. Por lo que a mí concierne, usted no es signo, sino un hijo de madre. Haber hecho esto, usted sabe cómo es Santiago y sabe que él no habla en clase. Fue un error llamarlo así. Lo que hizo después fue peor, mucho peor. Para mí, usted es un hijo de tanta, ¿cierto? Bejarano se veía aturdido. Roberto Arias había sido siempre una de las estrellas de Bejarano, uno de los que consideraban su programa de enseñanza como el mejor del posgrado. Me parecía que toda la sesión irradiaba hostilidad hacia Bejarano. Hasta entonces habíamos tenido una excelente atmósfera de trabajo y buenas relaciones con todos nuestros profesores. Ahora se había acabado. Qué desastre. Mira, en el caso en la narración, ahí no hay cierre, no hay ningún cierre, hay simplemente una historia que se revela, ¿cierto?
Pero cuando vamos aquí, que es el trabajo que estamos haciendo con los estudiantes, ese caso lo llevamos ya al aula, ¿cierto? Y aquí los estudiantes acaban de plantear cuál fue el problema, entonces unos dirán, no, es que Bejarano es un tipo muy horrible, muy grosero, ¿cómo le ocurre pues insultar al profesor? Y otros dirán, no, es que el problema del profesor, porque el profesor para que lo sacó a exponerse le daba pena, y otro dirá, no, es que es problema de la clase, para que sea de tan maluca, que aparecen un montón de identificaciones del problema. Aquí, por ejemplo, lo que yo hago en clase es que empiezo a categorizar el problema como en categorías, sí, en variables. Entonces les digo, bueno, vamos a juntar los problemas que responden a esto. Yo primero los observo y digo, "Ah, la gente está identificando como un problema del profe, no como un problema del estudiante, no como un problema institucional, no como un problema social. Pues no, es que la gente ya es muy grosera, esta sociedad ya no respeta. Entonces yo hago una clasificación del problema. Ahí me gusta mucho me gusta trabajar mucho composites y decirles, bueno, vamos a sacar solo 4 categorías de ese problema, como 4 tipos de problemas que hay en ese caso. Entonces los estudiantes se paran y reorganizan sus ideas y los juntan, ¿sí? Cuando ya tenemos esas categorías acá, como esos grupitos de problemas, ¿cierto? Estos son los que creen que el problema era de Bejarano, estos son los que creen que el problema era del estudiante de Santiago, estos son los que el problema era del estudiante que no sabía exponer, y estos que el problema es de la materia tan maluca y tan aburridora, ¿cierto? Ya los tengo clasificados. Lo que hago después es preguntarles, bueno, ¿cuáles son las alternativas, ¿cierto? Existen, existían para solucionar o para que esta situación no hubiese llegado a este punto, ¿sí? Mira que le estoy preguntando a los estudiantes, no es que yo lo haya escrito, yo no escribí nada de eso, yo solo escribí el caso, ¿cierto? Aquí ya necesito que los estudiantes se paren y con un ejercicio similar propongan alternativas para atender estos dilemas. Aquí vuelven y aparecen un montón de alternativas. ¿Sí? Aparecen un montón de alternativas que hacen que los estudiantes vuelvan y se confronten como a diversas situaciones. Y es que para mí definitivamente es haber sancionado al estudiante, haber hecho no sé qué, haber hecho no sé qué vaina, y entonces empezamos pues con ese montón de situaciones o de opciones que se dan por la misma lógica del grupo de estudiantes que ya viene así muy emocionado, muy activo con ese caso. ¿Sí? Lo mismo que hago con el anterior, lo hago aquí. Aquí lo que sugiero también es, bueno, seleccionemos las alternativas como en 3 grandes grupos. Intentemos seleccionar, intentemos eliminar las repetidas, entonces ellos se paran, se discuten, hacen y me sacan 4 opciones o alternativas de decisión. ¿Listo? Y acá viene una parte brutal. Estoy hablando de la metodología de Harvard, la que propone el método Pizarrón. Existen otros métodos para analizar el caso, para trabajarlo, pero este es el método Pizarrón de Harvard. ¿Listo? Profe, yo me quiero inventar un método y que el método se llame el método Cecilia Marión. Invente el método. Lo importante es que la competencia se cumpla. Lo importante es que al final podamos, no sé, llevar los estudiantes a la toma de decisiones, mejorar la participación oral, reflexionar más. Es decir, lo que nos interesa es que al final el objetivo de aprendizaje pues cumpla su cometido. ¿Listo? Sí, licenciada, estamos todavía en el caso. No ha vuelto a la diapositiva. Ay, jue madre, ¿cómo así? Espera, Sí. a ver. Ay, Dios mío. Ahora, Esta profesora que les tocó, ahora sí, sí, por Dios. ahora sí estamos en la diapositiva. Ok, acá estábamos hablando de las alternativas que también aparecen, ¿cierto? Acá hablamos de la identificación del problema y dijimos que podíamos eh, categorizarlo pues como por diferentes variables de problema, por diferentes criterios o categorías, como ustedes lo quieran llamar. Tenemos aquí 4 categorías de problema, o 5, 6, a veces se presentan un montón, nuevas, particulares, que uno no se imagina, otras veces un poquito, dependiendo pues también como del ánimo con el que uno tenga a los estudiantes. Aquí en opciones de alternativa pasa lo mismo, yo intento que sean 4 alternativas, 5, no 20, sino que ellos se pongan de acuerdo y digan, "Deme en 5 alternativas". Entonces se paran allá y organizan y las clasifican en 5 posibles alternativas de solución o de decisión para este asunto.
Acá viene otro tema que es muy valioso y que son las ventajas, desventajas de esas alternativas. ¿Cuáles son las ventajas de este? ¿Cuáles son las ventajas de este? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este? Es como intentando medir los riesgos que tiene cada una, ¿cierto? O las consecuencias que tiene cada una. Y hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Listo, no, profe, definitivamente una de las opciones es despedir al estudiante, ¿cierto? Ventajas y desventajas, ¿cierto? Y ahí es donde viene la aplicación de todo el contenido teórico que uno tiene, listo. Pero ¿qué dice el reglamento estudiantil? No sé cómo lo llaman allá, manual de convivencia. ¿Qué dice? Eso será un motivo para despedir un estudiante. Y entonces, dónde queda la capacidad y el criterio pedagógico para haber manejado la situación? ¿O cómo entonces se entiende esto a la luz de esto? Entonces allí viene ese análisis de las ventajas y desventajas, pero a partir de esos elementos conceptuales teóricos que ya tenemos. No es, no es decir, yo haría esto porque sí y porque es lo que yo quiero hacer. No tiene sentido, ¿cierto? Porque eso es lo que no queremos con el caso, que el caso se vuelva como en una disminución de la calidad del proceso de aprendizaje, sino que al contrario, sea una herramienta, realmente un insumo, porque es un insumo que inicia con el chisme, que inicia con el asunto, que inicia con la situación y que se puede llevar a otros niveles, ¿sí? Entonces acá es un punto súper valioso. O consecuencias, ¿cierto? De esas decisiones. Ah, Seguimos hablando de riesgos. ¿Y esto qué podría generar y hasta dónde nos podría llegar? ¿Será que los demás sí aprendieron ahí la lección del comportamiento organizacional a partir, sí, de la decisión que yo estoy tomando? Viene el otro punto, que es la decisión final, y es con cuál de estas alternativas opciones me quedo, pero a partir del análisis del impacto o consecuencia y de las ventajas y desventajas del caso. ¿Sí? Método pizarrón de Harvard. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre este método? ¿Algo que le parezca interesante, que le parezca no chévere? ¿Cómo lo ven para llevarlo a sus aulas? A ver, ¿quién rompe hielo? Bueno, Lick, para mí es nuevo, le cuento, primera vez que escucho hablar de este método y muy bonito, ¿no? Muy, 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 muy analítico. Me parece que tiene sus pasos así bien determinados. eh, no, a mí me gustó mucho. Y sabes que, Miriam, una de las cosas es que mantiene a la gente ocupada, porque Mm, uno divide el tablero o el papelógrafo o la herramienta, si es virtual, pues un Padlet, y los chicos están activos y entonces no, y es alternativa, ¿no? Y no pensaste en esto, porque los profesores, el papel del profesor, que es parte de lo que vamos a trabajar en Bolivia en ese congreso, ¿cuál es el papel del profesor en la dinamización del caso? Entonces, mm, venga, y, mm. y ya viste esta otra alternativa, pero entonces, ¿qué tal si por despedirlo la institución pierde más estudiantes? ¿O qué tal si eso está en contra de lo que dice la filosofía de la institución y entonces el que tiene que ser despedido es el profe? Y entonces uno Ujú. empieza como a meterle un poquito más de candela al asunto para que ellos vayan explorando otras nuevas opciones. Entonces todo Sí. el grupo está súper activo, súper animado, está entendiendo y están entendiendo a partir del caso real. Esa es la verdadera casuística. ¿Sí? Mm. García Garduño, uno de los teóricos pues, que hemos venido leyendo nosotros en el CPP, habla de estos elementos para trabajar el caso, ¿cierto? Entonces habla de las situaciones, ay, perdón, se me pasa solo Miriam, ¿cierto? Le doy como algo y se me pasó.
habla de las situaciones, hay que identificar la situación, habla de elaborar unas preguntas, cuál es el problema, qué es un problema de qué tipo, cuál es la importancia del problema, quién es el responsable de ese problema, qué opciones existen para resolverlo y qué criterios necesitamos para tomar la decisión, ¿cierto? Entonces mira que Garduño habla de otro modelo, no el método pizarrón, sino un modelo para el trabajo con casos en el aula. ¿Cuál es su hipótesis o la hipótesis del grupo frente a ese problema? ¿Cierto? ¿Qué evidencia tiene para sustentar y validar esa hipótesis? Usted está diciendo que la hipótesis es que el estudiante, no sé, era un estudiante em, tal vez muy solidario, muy comprometido, muy de las causas sociales y que entonces por ello es importante que la institución le perdone esa situación, ese insulto que emitió hacia el profe, ¿sí? ¿Qué evidencia existe para sustentar esa hipótesis y para que esa hipótesis sea creíble? ¿Qué evidencias adicionales necesito para validar esa hipótesis? Es decir, ¿a qué contenido, a qué teoría debo acercarme para validar esa hipótesis? Y por último, ¿cuáles son esas alternativas de decisión, ¿cierto? Y ahí hay que determinar cuáles son esas limitaciones que tienen esas decisiones. Yo creo que en algún momento al grupo 5 le hablaba de las 4 grandes competencias de la vida. Pues que nosotros trabajamos en la escuela de administración, nosotros pensamos mucho en lo pedagógico, pero tenemos una gran sensibilidad. Trabajamos en la administración, pero tenemos una alta sensibilidad por lo pedagógico. Em, y nosotros planteamos que las grandes competencias de la vida son, uno, el ambidiestrismo. 2, la inteligencia emocional, ser capaz de resolver aquellos asuntos que afectan un poco mi emoción y que alteran un poco mi sistema nervioso. Gestión de relaciones, ser capaz de sostener buenas relaciones con otros, a veces relaciones más estratégicas y toma de decisiones. Ser capaces de tomar decisiones es una de las cosas más relevantes para una persona. Y tomar decisiones implica algo. Las 3 R's. Que pase la avioneta. Las 3 R's. Riesgo, renuncia y responsabilidad. Entonces, que tomar decisiones es muy complejo y a veces nosotros no trabajamos la toma de decisiones con los estudiantes. Yo no recuerdo en mi clase de escuela, ya estoy muy vieja y no tendría por qué recordarlo con mucha claridad, pero no recuerdo que a mí me hablaran de tomar decisiones y que me dieran herramientas para tomar decisiones. Y parte de lo que sí hace el caso es eso, generar y proponer escenarios para la toma de decisiones. Bueno, y frente a esas 5 alternativas de decisión que tienes, ¿cómo poder validar cuál es la mejor? ¿Cierto? ¿Cuál podría responder a tus necesidades sin afectar tus principios? ¿Sí? Y ese tipo de cosas a uno no le enseñan en la escuela. Entonces, por eso yo vuelvo a ser defensora del caso. El caso permite un montón de vainas que a veces dejamos pasar. Entonces, aquí en estas alternativas hay que tener unas alternativas y preguntarnos cuáles son esas limitaciones que tienen esas alternativas y por ende, pues qué decisión podríamos tomar para resolver ese caso, ¿cierto? Porque los estudiantes que están aprendiendo a partir del caso sí buscan soluciones, pero los profesores que estamos escribiendo casos no planteamos soluciones, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Licenciada, perdón, las 3 R's, anoté riesgo, responsabilidad y Renuncia y renuncia. renuncia, como cuando uno se casa, eh, Ah, ya. adquiere una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Implica un montón de cosas, ¿cierto? Pero también uno que renuncia. Y esa renuncia tiene que ser súper buena, tener mucha convicción de la renuncia, porque tal vez la vida de soltero era muy buena, ¿cierto? Pero hay que renunciar a la vida de soltero. Y la vida de soltero tenía 3 o 4 actividades que hoy no son aceptadas dentro de mi matrimonio. Entonces, tengo que renunciar con todo el amor del mundo a esas cosas que también me parecían muy divertidas. Y además, eh,
de la renuncia adquiero un riesgo. Es decir, toda decisión tiene riesgos, toda. No existe decisión sin riesgos. Todas tienen riesgos. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de mapear esos riesgos? Es decir, de identificar cuáles son los posibles escenarios en los que mi decisión se mueve. Y es parte de lo que plantean los casos. Mire que estaba en la parte anterior en el método Pizarrón de Harvard y está acá en el de Garduño que nos plantea un esquema muy similar al que nos plantea Harvard. ¿Sí? Eh, a mí me encanta tal vez por el escenario, por el mundo en el que me muevo, me encanta hablar de riesgos, ¿cierto? A mí me encanta tener mapeados los riesgos y trabajar y moverme de acuerdo al riesgo, ¿cierto? Si yo sé que este riesgo es, el riesgo que tengo en esta decisión es este, y tengo estas tres alternativas, y estas tres alternativas las puedo comparar de acuerdo a los riesgos o a las consecuencias que tengan, pues ¿cómo me voy a mover ahí? ¿Y cuál es mi apetito al riesgo? Es decir, ¿qué soy capaz de asumir? Es decir, ¿cuál es el riesgo que estoy dispuesta a asumir? Y eso se llama apetito al riesgo. En el mundo administrativo y en las empresas pues se habla mucho de apetito al riesgo. Es como, no sé si han visto de pronto en un tablero en un tablero de un vehículo, el veloxímetro, que tiene una parte roja y una parte verde y una parte como amarilla, ¿cierto? ¿Cuál es mi capacidad de control respecto al riesgo? Y eso se llama apetito al riesgo, ¿sí? ¿Cuál es mi apetito al riesgo? Yo puedo una mujer muy apetitosa al riesgo, puede que no. Puede que yo sea más bien miedosita, entonces entre menos riesgo yo visualice, por ahí me muevo. Y eso puede también llevarme a que tome unas decisiones muy poco convenientes. A veces hay que arriesgarse un poquito más, ¿cierto? Esas son las tres R's de las que uno habla en esa toma de decisiones. Repito, estábamos hablando de 4 habilidades que planteamos nosotros en nuestra escuela, y es que las personas hoy tienen que tener inteligencia emocional, capacidad para la gestión de relaciones, toma de decisiones y ambidiestrismo. Ambidiestrismo tiene que ver con la capacidad de mirar el futuro sin abandonar el presente. Ambidiestrismo, con él. Uy, llegamos a una eh, pirámide que me encanta. Graham, creo que es el autor de esta pirámide, se me olvidó poner ahí el nombre. Dice la pirámide de la argumentación o de la discusión. Miren que en la metodología hablábamos del discurso, ¿cierto? De salir, de participar, de abordar temas, de no sé qué. Cuando estamos aquí en esta pirámide, siento un poco como de tristeza, siento un poco como de tristeza, eh, y es porque nosotros, sobre todo en Colombia, no sé en Bolivia cómo están, tenemos muy baja la capacidad argumentativa, ¿cierto? Ahorita viene el partido Colombia-Bolivia, ¿cierto? Y eso se va a prestar para 2000 discusiones, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de discusiones somos capaces de sostener? Yo sé que ustedes quieren que gane Bolivia, ¿cierto? Pero no hay problema, lo aceptamos. Tenemos conversaciones desde el insulto. ¿Hay algún insulto para los colombianos ya por ahí instaurado? Cómo nos ven ustedes? ¿Como narcos, como a veces nos ven en otros países? ¿Cómo nos ven? ¿Cierto? Podemos conversar desde el insulto, nada más, y entonces nuestros diálogos se dan desde ahí. Podemos conversar desde las características de la autoridad. Es que usted opina más y dice más porque usted es el jefe, ¿cierto? Y yo aquí no soy nadie. Es decir, es la autoridad la que determina en la conversación o el diálogo o la discusión. Discutimos o argumentamos desde el tono, argumentamos desde la contradicción, desde el contraargumento, desde la refutación o desde el punto central. Yo creería, y creo que parte de un estudio que estaba mirando por ahí
y una crítica a Medellín, la ciudad donde nosotros estamos, la mayoría de los profes que han tenido ustedes en este diplomado. Creo que nosotros no pasamos de aquí, en la generalidad. Aquí se dan nuestros argumentos. Nos quedamos en el insulto, es que Colombia, sí es que Bolivia, es que no sé qué, pero venga, el tema central es fútbol, ¿cierto? Hablemos de él. ¿Qué significa jugar al fútbol? Vámonos al punto central. Y eso nos va a pasar con los estudiantes. Y por eso es que les pongo esta pirámide aquí. Porque con los estudiantes podemos quedarnos en que el estudiante se quede en el asunto del insulto en el caso y no trascienda al punto central del caso. Tal vez el insulto es el detonante, pero ¿hacia dónde queremos llevar el diálogo? ¿Hacia dónde queremos llevar la discusión? Profes, porque si nos quedamos en las dos primeras líneas de la pirámide, o hasta en la 3, o hasta en la 4, pues no vamos a poder desarrollar en nuestros estudiantes sentido crítico y una capacidad de verdad de conversar con el otro. Yo no sé si llegar a esto es fácil, no sé, hay que intentarlo. Y el caso es una herramienta brutal para hacerlo. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguno vio a Bolivia en alguno de los peldaños de la pirámide? Alguno dice, no, en Bolivia sí estamos en que hallamos el error y explicamos el mismo mediante uso de citas, como lo decía Sócrates, ¿cierto? Es decir, cómo nos apoyamos en otros para crear un discurso. También estamos así como en Colombia, que nos quedamos en las primeras partecitas, en los primeros peldaños de esa pirámide. ¿No, no se ven? Nada. No. Según boliviano muy crítico. Estamos desatendiendo. Ninguna. No están en la pirámide. Se quedaron preocupados. O trabajan solo los cortos argumentos. Argumentos sin sentido. Ahí. Buenos días, sí, gracias. Un poquito con mi cámara y el sonido. Sin embargo, en la base donde colocas el insulto, suena como eres un idiota. Entonces, escalar todas esas facetas hasta la cúspide, ¿existe algún tiempo determinado para llegar ahí? Yo creo que nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Yo creo que nos estamos dando cuenta de cómo conversamos con el otro. Y en la clase, pensando en la discusión como una herramienta muy valiosa para los encuentros, para lo que hacemos como docentes. Creo yo que definitivamente sí hay que darnos cuenta de en qué nivel están nuestros chicos y cómo ascender en esta pirámide.
pero para ascender nosotros en esta pirámide, primero debemos ascender nosotros, ¿cierto? Ir mirando, ir evaluándonos realmente desde dónde se dan nuestros diálogos, de dónde se da nuestra discusión, desde dónde se da nuestro argumento, ¿cierto? Para poder trascender en ella. Muy bien, muchas gracias, profe. ¿Cómo manejamos en el aula o el espacio donde tengamos el caso, la discusión? Y acá viene un ejercicio muy práctico de cada uno de nosotros. Es cómo orientar esa discusión y que no se me salga esa discusión de las manos. Esa discusión me permite a mí como profe llevarla a que los estudiantes realmente reflexionen y tomen decisiones a partir de ellos. Y no que termine siendo pues un fracaso esa discusión y terminemos pues en una pelea de salón y pelea entre compañeros y ya terminamos aquí odiándonos. No, la madurez para conversar con el otro, ¿cierto? Y eso hay que enseñar. No habla la más madura, pues, quiero manifestarlo, que no soy la más madura pues en la conversación. No quiero aquí que suene como que yo sí lo manejo perfecto, no para nada. Estamos también en ese proceso de reflexionarnos mucho. Le pregunté a ChatGPT, pues hasta dónde caí yo. Le pregunté a ChatGPT qué ponía él para el manejo. No sé, ChatGPT, su nombre es una mujer. Pensemos en que es un sin género. ChatGPT me dice que podríamos utilizar otras herramientas. Me habla de la dramatización, me habla del debate, me habla de la escritura, me habla de los mapas conceptuales, me habla del panel de expertos, me habla de la reflexión en diarios como formas de trabajar con el caso. Yo he trabajado con la dramatización y déjenme decirle que me encanta. Bueno, usted va a ser Bejarano y usted va a ser el profesor. Que venga, miremos aquí. A mí me encanta trabajar con la dramatización, ¿sí? Y también he trabajado con paneles de expertos, es decir, llevar personas capacitadas de tener otro discurso para que, para que puedan, voy a poner audífonos porque creo que hay mucho ruido. ¿Me escuchan? Sí. Claro que ya se quitó el ruido, pues, pero Sí, se la escucha, licenciada. perfecto, muchas gracias, Miriam. Entonces acá tenemos la dramatización, ¿cierto? Dividir la clase en grupitos, asignando a cada grupo un papel, tararará. Cada grupo preparar y representar una escena que muestre la situación actual. El debate, que también es muy rico en discusión. A mí me encanta pues hablar sobre el debate. El debate pues me encantan los debates. Lo que no me gusta es calificarlos, pero hacer debates me encanta en el aula, calificarlo es muy maluco, porque entonces hay que calificar la refutación, la pregunta, el argumento, eh, el contenido, ¿cierto? Un montón de cosas que se le califican al debate y que permiten de verdad que uno desarrolle otras capacidades, pero hacer debates es muy interesante en el aula. La escritura, ¿cierto? Después de discutir el caso en clase, pedir a los estudiantes que escriban un ensayo reflexivo donde analicen ese caso, tararara, mapas conceptuales, que creen un mapa conceptual que represente las relaciones entre los diferentes elementos del caso, el panel de expertos que es llevar a otros a que validen y a que se les pregunten cosas respecto al caso. De hecho, a veces yo combino muchas de estas cosas. Y reflexión en diarios que tiene que ver con después de discutir el caso, pedir a los estudiantes que escriban en un diario reflexivo sobre lo que aprendieron, cómo se sienten respecto a las decisiones, tararara, las lecciones aprendidas, ¿cierto? Son otras formas que plantea pues la inteligencia artificial para trabajar el caso, que no tienen que ser por fuera de, que pueden ser complementarias a lo que ya hemos venido hablando, como el método Pizarrón o el método de Garduño, que también pues puede ser útil, ¿sí?
Muy bien. Aquí quiero abordar, ya hemos hecho un recorrido por el asunto del caso como dispositivo pedagógico. Ahora quiero que miremos qué es una nota pedagógica. ¿Listo? Y que rapidito pasemos a la escritura. Muy bien. Voy a ver si lo proyecto acá. Charararán. Muy bien. Ya lo voy a proyectar. Muy bien. Si vemos los elementos de un caso, ¿cierto? Tenemos el título, una breve descripción del caso, el cargo del autor, la fecha, el autor, el tipo de institución educativa, el entorno físico del caso, a menos está repetido, contextualización del caso, situación del caso, palabras claves y nota pedagógica. Esos son como los elementos de un caso, ¿sí? De un caso pedagógico, de un caso de enseñanza, de un caso de los que estamos construyendo nosotros. Nosotros a estas alturas hemos abordado el tema de la situación del caso, la contextualización del caso, y en el grupo 5 en particular hemos hablado sobre algunos elementos ya de la nota pedagógica, ¿cierto? Elementos como las preguntas detonantes o las preguntas problematizadoras, hemos hablado del objetivo de aprendizaje y hemos hablado sobre, bueno, sobre eso y sobre algunos temas, ¿sí? Sobre algunos temas que tiene la nota, algunos temas que deben tenerse en cuenta para que se pueda desarrollar ese caso. En términos concretos, nosotros tenemos la situación del caso, el contexto del caso y algunos elementos. Voy a rayar aquí la pizarra. Nosotros tenemos una parte descriptiva del caso, ¿cierto? Una parte descriptiva es como los asuntos característicos del lugar, del momento, fecha, institución donde se presentó el caso, ¿cierto? Que es un cuadrito que yo les pasé en un documento que les envié justo cuando tuvimos la reunión anterior. Es como mucha descripción del lugar, del momento en el que sucede el caso, pero es una descripción llenando un espacio, llenando unos espacios. Luego viene la situación, que es toda la cosa, lo acontecido, lo que pasó, el chisme, la narrativa, y viene el contexto del caso. Ya nos llegó el reggaetón. Era la guadaña, ya el reggaetón. Bueno, en fin. La situación y el contexto es caso. Esto es el caso. Esto ya es el caso. Nosotros hemos sumado para esta entrega lo que llamamos la nota de enseñanza, ¿cierto? ¿Y qué es la nota de enseñanza? Las recomendaciones que nosotros le estamos dando al maestro, a la persona que va a trabajar ese caso, le estamos dando una serie de lineamientos para que comprenda y sea capaz de administrar de manera adecuada este caso en el aula. Si Miriam se va para el salón de clase y Miriam le dicta clase a estudiantes del grado 11 y Miriam les entrega ese caso de Santiago Carreño porque quiere trabajar con ellos la ética. Miriam no les entrega la nota pedagógica a los estudiantes, les entrega la situación les entrega este documento, el caso, la situación y el contexto, para que ellos lo lean, para que ellos lo trabajen y le hacen las preguntas, para que ellos hagan todo el método pizarrón.
¿A quién le sirve la nota pedagógica? Al profesor para guiar la actividad. Con esta nota pedagógica, el profe, Miriam, guía la actividad, guía esto, ¿sí? Nosotros ahora que estamos escribiendo los casos, pues no podemos como simplemente escribir el caso y ya, porque entonces yo recibo un caso súper brutal, súper potente, y resulta que yo no sé cómo administrarlo porque yo nunca he hecho un curso, un diplomado en casuística. Entonces yo no sé, ustedes hoy son súper privilegiados en serio porque están recibiendo un diplomado en esto. Pero si a mí me llega un caso y yo no sé qué es casuística, yo nunca he trabajado con casuística, yo no entiendo la casuística, esa palabra es nueva para mí, ¿cierto? Volviendo a la historia de Harvard, la casuística nace como en 1980, si no estoy mal, en Harvard, y nace para enseñar derecho, y luego trasciende a otras escuelas, ¿cierto? Hoy se habla de caso en la administración, se habla de casos en la medicina, se habla de casos ya en lo pedagógico, ¿cierto? Ay, hombre, y eso que vamos tarde con la escritura de casos, porque casos es lo único que tenemos. A uno deberían entregarle, pues, mejor dicho, si fuese por esto, ya seríamos los top en Scopus. Y cada vez la casuística va a cobrar más sentido en los asuntos científicos, en el aporte a la ciencia. Entonces, esto nosotros solo entendemos, lo sabemos manejar, pero un profesor, compañero de nosotros, a la que le entregamos el caso para que lo maneje en el aula, no sabe. Entonces, la nota pedagógica es para explicarle a ese profe cómo administrar ese caso en el aula, ¿sí? Cómo lo administro, cómo lo trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, queja? Dale, Miriam. Sí, licenciada, entonces, lo que, la primera parte que nos mostró de lo que hizo en la pizarra, lo que sería la descripción, situación y contexto, eso está dado a los estudiantes, así como en el caso que nos ha compartido por el WhatsApp, solamente el caso, ¿no ve? La Ajá. nota pedagógica es la que está al lado. Esa nota pedagógica, supongamos, para desarrollar el caso y se puede tomar, por ejemplo, la pizarra de Harvard, ¿no ve? Esa es una nota pedagógica, la pizarra de Exacto. Harvard. La pizarra de Harvard es la metodología para usar el caso. La Sí, pizarra, una de las que, exacto, una de las metodologías para usar ese caso en el aula y uno lo propone en la nota pedagógica. Por ejemplo, mis notas ah, pedagógicas, cuando yo hago las notas pedagógicas de un caso, yo les pongo siempre, les sugiero la metodología pizarrón, porque con esa mm, metodología creo yo que un profesor podría tener una clase muy dinámica, una clase muy buena, una clase muy mm, activa y conseguir el objetivo de aprendizaje. Entonces, lo primero que hablamos fue cómo el caso se llevaba a un aula de clase y por qué me servía a mí para enseñarle a los estudiantes. Luego sí, hablamos, luego hablamos de que eh, cuando escribimos, cuando somos escritores del caso, tenemos una serie de cosas que hay que escribir. Entonces escribimos el caso, que es el que un profe le va a entregar a los estudiantes, y escribimos la nota pedagógica, que es como el instructivo para que ese profe pueda llevar esa clase, ese caso al aula de clase. ¿Sí? ya. Entonces, la nota pedagógica es la estrategia que voy a usar y cómo la voy a desarrollar, ¿no? Y Exacto. lo que vaya saliendo del caso, ¿no? Porque vaya saliendo como vimos, tiene para hacer, ¿qué se llama? Eh, opciones, alternativas, todo eso, después se va apuntando eso en otro lado, está o es parte de la nota pedagógica. No, lo de las alternativas, a ver, yo les muestro uno acá. Yo les muestro un caso completo escrito. ¿Listo? Voy a ver si tengo uno acá y se los muestro. Guía, chararara, chararara. Ya voy, regáleme un segundo, por favor. Ya está abriendo.
Allá están viendo un libro, ¿cierto? Ahí lo están observando. Sí, dice casuística pedagógica para el trabajo. Perfecto. Entonces ya les voy a mostrar, por ejemplo, qué es lo que se sugiere en esa nota pedagógica y cómo se desarrolla. Entonces miren que nosotros tenemos la ficha que ya les voy a compartir para que la miremos con detalle, que sé que algunos me la enviaron, pero pues hay cosas que faltaban o que no eran claras. La situación del caso, ¿cierto? Que es como todo el chisme y el contexto del caso. Este caso no es muy largo, es muy cortico, pero ahí tiene todos los elementos de los que hemos venido hablando. Y aquí empieza la nota pedagógica. Esa nota pedagógica, ahí me escuchan, sí. Esa nota pedagógica tiene los objetivos de aprendizaje. Volvamos al principio. La nota pedagógica es el instructivo que le va a servir a ese maestro para orientar ese caso. Entonces yo le doy en esta nota pedagógica, yo como elaboradora del caso, como escritora, le doy el objetivo de aprendizaje, le digo para qué es este caso, le doy una pequeña descripción del caso, le doy unos temas y áreas de conocimiento que este caso podría desarrollar o con el que se podrían abordar a partir de este caso. Le planteo unas preguntas problematizadoras, le planteo unas estrategias didácticas, entonces mira que le digo que el docente que dirija la actividad debe orientar la lectura del caso unos días antes del encuentro, es decir, yo le doy la metodología para que el profe desarrolle ese caso. ¿Y por qué lo escribo yo? Porque si yo escribo el caso, yo soy la que puedo sugerir cómo desarrollarlo pedagógicamente o didácticamente, ¿cierto? El caso puede ser útil para la enseñanza. Le digo para quién puede ir dirigido este caso. Por ejemplo, mire que este caso dice que para licenciaturas, para licenciados y normalistas, para hablar de ética y resolución de conflictos, para programas de educación no formal, para maestrías, estudiantes de maestría, ¿sí? Información que yo sugiero como lecturas fundamentales para poder llegar a esas alternativas de solución, unas reflexiones finales que invito para que los profesores que están trabajando el caso pues puedan reflexionar a partir de estos asuntos. Les digo, mira, deberían reflexionar a partir de esto y hago un análisis pedagógico que es cómo se entendería esta situación a la luz de la teoría pedagógica, porque son casos pedagógicos, ¿cierto? Y esto es la ficha o la nota que les estoy diciendo que uno escribe para orientar el proceso o el desarrollo del caso, ¿sí? Y que es exactamente lo mismo de esta ficha que yo les hice llegar vía WhatsApp del Congreso, ¿sí? Miriam, ahí fue un poquito más clara. Sí, sí, licenciada. Ahora sí. Ya no- ¿Y nos puede compartir ese documento que nos acaba de mostrar? El libro está en proceso de publicación, entonces todavía no lo podemos compartir. Todavía Ah, no ha salido el libro. Entonces, hasta que no salga, de hecho, mira que les abrí, fue el Word. No tenemos todavía el libro porque está en proceso. La idea es que esto vaya a un banco de casos que construimos nosotros, todos los miembros del CPP, y que pueda ser divulgado y que pueda ser una herramienta de aprendizaje. Pero queremos que los casos de ustedes queden no solo en un libro, sino también en ese banco de casos. ¿Listo? Yo quiero que hagamos una pausita como de 10 minutos eh, para que descansemos un poquito en la voz, sobre todo yo que les que he hablado, y entremos a esto. Y vamos a entrar de manera individual, pues, o por grupitos de a tres, y yo voy a estar en cada uno de los grupos revisando qué tienen de esto, qué tienen de esta herramienta y qué, cómo mejorar cada punto, ¿cierto? Aquí tenemos ejemplos de que es un objetivo, ¿cierto? Entonces volvamos al objetivo y miremos cómo se escribe un objetivo. Que revisemos esto para que dentro de 15 días que nos veamos en Bolivia, terminemos ya de mejorar este documento y pueda ya ser entregado para publicación. ¿Listo? Entonces les pido que hagamos una pausita, son las 9:40 y que nos veamos a faltando 5 para las 10. ¿Les parece bien? Bolivia, aquí en Bolivia es Ay, 10:30 perdón. y 10:40. Ok, entonces 5 para las 11. Nos vemos faltando 5 para las 11. ¿Listo?
Está bien, Perdón, gracias. perdón. Listo, nos vemos por aquí mismo, ¿vale? Yo solamente voy a suspender aquí el video y la grabación. Perfecto, muchas gracias. Ya se lo comparto, Reinaldo, listo. Ya les comparto nuevo ese documento que les estaba pasando. Padres divorciados, ¿no? Con niños que tienen los papás que sí están encima de él, ¿no? Este niño se tiene que dividir en dos, es como si tuviera dos vidas, ¿no? Entonces, ¿y cómo uno puede trabajar con estos niños cuando se los tiene, eh, Y cuando lo tenemos, ¿no? la pregunta es, Miriam, es, si tú le entregas ese caso a otro maestro para que lo trabaje, ¿qué podría enseñar o qué podría conseguir ese maestro a partir de ese caso? Y ese es el objetivo de aprendizaje. Realmente la nota pedagógica solo requiere un objetivo. Solo Ah, requiere un objetivo, no necesita varios, necesita un objetivo, el objetivo de cara a lo que se vaya a desarrollar en el curso. Entonces, por ejemplo, listo, yo con este caso, quien utilice este caso promoverá la construcción de un ambiente educativo seguro, o reflexionará sobre las apuestas de la educación, o eh, comprenderá los desafíos que tienen los maestros respecto a los asuntos de la familia en un colegio de institución rural. Sí, es decir, mm, ¿para qué le va a servir este caso al otro maestro? ¿Qué podrá trabajar con ello? ¿Qué reflexionará? Por eso el ya, objetivo se va a conectar más adelante con a quién va dirigido. ¿Con quién podría trabajar este objetivo? ¿Con maestros? ¿Con estudiantes? ¿Será que lo puedo trabajar con transición? Creo que no, ¿cierto? ¿Con quién lo mm, puedo trabajar? ya, muchas gracias. No, Sí, entonces basta un solo objetivo, no ese otro que yo seguro habré entendido mal, ¿no? Pero bueno, sí, pero no, no hace falta, no te preocupes. No ya, te preocupes, no hace falta. ujú, Listo. Acá ya, tenemos la descripción del caso, que es un resumencito de ese caso que ya contaste en la situación. Un resumencito para que el profe conozca la situación. ujú, ¿Listo? ¿Listo? Conozca la situación. Lo ya, otro es los temas. Recuerden que a partir de aquí es lo que va para el profe. De aquí hacia arriba es lo que recibe el estudiante. ¿Cierto? Estamos pensando en la didáctica de este caso. Preguntas problematizadoras. Entonces, listo. Aquí, por ejemplo, decimos, esto es una explicación. Espérate que me faltó ahí, descripción del caso. ¿Cierto? Aquí tenemos las preguntas problematizadoras que van a permitir que el docente dinamice ese caso. Entonces aquí decimos, la pedagogía plantea un reconocimiento de los otros para la gestión idónea del saber. No obstante, en situaciones como estas, no saber quién es el estudiante es tal vez la mejor forma de resistir. Se habla mucho del conflicto armado y se asume como si este estuviera en los lugares más recónditos del país. Pero no, el conflicto está aquí en el centro de la ciudad y tal como el campo genera, y tal como el del campo genera estados de zozobra. ¿Cuál es la pedagogía que cuida al docente? ¿Cuál es la pedagogía que se debe manifestar frente a estados de violencia? ¿Cuáles son las posibles implicaciones a largo plazo de permitir la violencia o el abuso por parte de los docentes en un entorno escolar, tanto para el estudiante afectado como para la comunidad escolar en general? ¿Qué acciones deben tomarse para prevenir y abordar de manera efectiva este tipo de situaciones en la escuela? Sí, son las preguntas que van a servir para detonar ese caso. ¿Listo? ujú, Estrategias didácticas. Ahí sí viene yo que le propongo a ese maestro para que desarrolle ese caso. El docente o quien dirija ese caso debe orientar la lectura del caso a 1 o 2 días antes del encuentro, preparar el espacio de socialización del caso a partir del método pizarra. Yo propongo, Lorena propone en su caso el método pizarra o pizarrón. Socialización de la estructura, socialización de la lectura por equipos, búsqueda de lecturas de información complementaria, plenaria de análisis con método pizarrón y plenaria de análisis. O sea, yo propongo esta forma metodológica para trabajar este caso. ¿Cuál vas a proponer tú? Este caso puede ser útil para enseñar, para la enseñanza a estudiantes de licenciatura y normalistas, estudiantes para arará, ¿cierto? Eso también lo debes definir tú en tu caso.
¿Qué información adicional y lecturas de referencia quiere sugerirle a ese maestro para que oriente mejor esa discusión? ¿Y qué reflexiones haces tú frente a ese caso que estás planteando para que el profesor pueda reflexionar bien en el aula? ¿Y cuál es el análisis pedagógico que hace? Es decir, ¿cómo se entiende eso a la luz de la pedagogía? ¿Listo? Y Mm. ya esa es la nota pedagógica y ese es todo el documento del caso. Te voy a mostrar otro caso, te estaba mostrando el mío, pero aquí tenemos muchos. Tenemos el de Miguel, pues que es uno de nuestros profes. Entonces, mira, situación del caso, un profesor e investigador universitario de 12 años de experiencia, que estaba no sé dónde, pasó no sé qué, y él narra el caso. Luego aparece el contexto del caso, donde se da, y la nota pedagógica, objetivos de aprendizaje, reconocer elementos de la didáctica del rol del docente para enseñar a estudiantes en los tiempos actuales, cuando no hay mucho interés por aprender un contenido que consideran de relleno. Descripción del caso, un resumencito, temas y áreas de conocimiento que este caso cubre, la didáctica, la pedagogía y el rol del docente. Pregunta problematizadora. Soy un mal profesor si no logro captar la atención de los estudiantes. Estas situaciones problemáticas de manejo en el aula serán regla general en los tiempos actuales. Mire que le hace preguntas. También para que el profesor pueda usar estas preguntas en su caso. ¿Qué estrategias didácticas sugiere? Se puede trabajar el caso, empezando por describir las características de los estudiantes en la actualidad, redefinir el papel de las materias. A su vez, se puede generar discusión sobre la investigación cuando no se está inmerso en la realidad que se pretende investigar. Él hace unas reflexiones, es el análisis pedagógico del caso. Él dice que para poder abordar este caso hay que saber un poco más de tensiones curriculares. Escribe esa nota, esa lectura pedagógica y ya conclusiones y referencias. Es decir, ese es todo el caso el que nosotros debemos entregar, ¿cierto? Voy a pasarme para acá. Listo, entonces, Miriam, yo te sugiero una cosa. Si quieres, empiezas a escribir, aprovechas este ratico que nos queda, empiezas a mirar un poco. No sé si vas a esperar a que recupere el computador, porque la idea es que dentro de 15 días que nos veamos, dentro de 15 días que nos veamos, podamos desarrollar y podemos revisar paso a paso esto. Muy bien, Como lo licenciada. tiene, ¿cierto? De cara a la escritura. ¿Listo? Ujú. Sí, licenciada. Y Mariel, ¿cómo vas tú? Mariel se nos quedó dormida, se aburrió en esta clase. Licenciada, yo he tomado el anterior que ha mandado, que es, bueno, el primero, ¿no ve? Sobre este he estado trabajando. Y igual dice, está la marca de agua, ¿no? Por el fondo confidencial. ¿Se puede mantener así o directamente me copio nomás el formatito a una nueva hoja Word, a un nuevo documento? Usted no lo puedes copiar en el formato, sin ningún problema. O sea que ya, pero que no esté las palabras de agua, ¿no? Que dice confidencial. No, era más porque es un diseño nuestro. Pero no le Ujú. puedes quitar eso, no hay ningún problema. Ah, ya eso era, gracias. Listo, no. Entonces, si quieres, se van a escribir. Yo quedo súper atenta por teléfono. Ustedes tienen mi teléfono, mi correo, mejor dicho, que no tienen de mí. Escribimos, llenamos esos espacios y me lo envían si quieren o si no, los abordamos la próxima, cuando estemos en boletos, miramos cuántos casos realmente, pues como todo este ejercicio que hicimos, resultan publicables. Ujú. Licenciada, para cuando usted venga de aquí a 15 días, ¿esta va a ser de forma presencial o vamos a seguir virtual? ¿Va a ser en la Universidad La Salle De de La forma Paz? presencial. ¿En la Universidad de La Paz? ¿O de qué Ajá, departamento? en La Paz. Nosotros vamos a En La estar Paz. en La Paz, sí. Ah, ya. Vamos a ir Entonces a nos van a algunos colegios, avisar. pero creo que de La Paz. Y nos avisan el día y la hora. Seguramente va a ser sábado, pero Sí, la el hora nos viernes y avisan. sábado el congreso, sí. Y el taller ya más
expedito va a ser el sábado. Ya. Y ahí es cuando se hace la entrega del trabajo en forma física, y aún Ahí, después de haber sido revisado por parte de ustedes. ojalá, exacto, ojalá haya sido revisado antes por nosotros. Ajá. Ya. Y ustedes nos dicen cómo va a ser, si va a ser empastado, anillado, ya ustedes nos van a marcar eso. No lo pueden entregar virtual. Ah, Ustedes nos lo ya, entregan virtual. ya, ya. Muy bien, licenciada. Muy bien, Gracias. Miriam. No, yo quedo súper atenta a ti. Ujú. Sí, sí, sí. No, yo le mando, apenas lo tengo. Mañana me entregan la computadorita, y yo voy a pulir y, y se lo envío. Claro que sí, Ya, te agradezco. claro que sí. No, a ti, Miriam, muchas gracias por la participación. No. Cuídate mucho. Nos quedamos todavía, ¿no veo? O sea que yo voy No puedes trabajando ir aquí. hasta que aproveches para la escritura. Ya. Y licenciada, ¿nos van a mandar algún formulario de asistencia o no? Ay, sí, sí, Dios mío. Ya se los mando por el grupo. Ya, Listo. ya. Listo. Gracias, licenciada. Vale, a ti. Buen sábado. Cuídate mucho, igualmente. Dios la bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Mariel.